Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy aquí con mi hijo Pedro para hablar de algunos temas que para esta semana yo creo que van a ser como que muy vigentes. Pues Cuba es el tema del día, sin lugar a dudas. Me llama mucho la atención la forma en la que el gobierno mexicano y pues muchos miembros de Morena, principalmente, entre ellos, pues ya sabes, ¿no? Jacob Polensky, Citlali, Mario Delgado, etcétera, etcétera. Primero salieron a decir que lo que estaba sucediendo en Cuba no estaba sucediendo. Sí hubo muchos errores en las fotografías, hay que decirlo. Artículo 19, que es una organización importante, esta que defiende la libertad de expresión y a la prensa, sí, publica una foto en donde se ve una enorme cantidad de gente que resulta ser que no era Cuba. Entonces, esto ya fue utilizado, por supuesto, por la conferencia mañanera, por el presidente, diciendo que artículo 19, acuérdate que es la organización que es financiada por los Estados Unidos para golpear a su gobierno, ahora está golpeando al gobierno de Cuba. El presidente así se expresaba hoy de esta pregunta explícita que le hacían sobre lo que sucedió en Cuba. La falta de alimentos y de atención médica y de vacunas, hay dos maneras de resolverlo. Una, cancelando el bloqueo, que es injusto e inhumanitario. Primero. Y segundo, que los países del mundo ayuden a Cuba de manera humanitaria, sin fines políticos, como estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros. Ahí dice, México estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Ayudar a Cuba. El presidente López Obrador tiene un gran cariño por Cuba. De entrada, cuando inició la pandemia, acuérdate que los cubanos mandaron una enorme cantidad de doctores y enfermeras que acabaron para no servir para nada, siendo sinceros, pero bueno, ha habido una estrecha colaboración entre el presidente López Obrador y el gobierno cubano. Los tienen en su corazón, y literal en su corazón, porque también sabemos que el presidente, que sufre de una afectación cardíaca, también es ayudado y apoyado por médicos cubanos. Entonces hay una estrecha relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba. Ahora, habla del embargo, de este embargo que se da a Cuba por parte de los Estados Unidos, un embargo viejo, que si mal no recuerdo, los primeros indicios de este embargo fue un embargo en la compra de armas que se da con el presidente Fulgencio Batista. Después se reafirma el embargo cuando Fidel Castro sube al poder. Y Estados Unidos, sanciona a las empresas que comercien con los con Cuba, principalmente empresas estadounidenses que tienen pues virtualmente prohibido hacer ningún tipo de comercio con Cuba, más si excede los $700 millones anuales. Ahora, hubo un presidente en los Estados Unidos que relaja el embargo cubano. Y fue Barack Obama. Barack Obama lo relaja, inclusive recuerdo que se reanudan algunos vuelos saliendo desde Miami, desde Orlando hacia la isla, y el que vuelve a fortalecer el embargo de forma importante fue su amigo Donald Trump. Sí. Fue Donald Trump justamente el que vuelve a poner a Cuba sobre la lona. Ahora, hablar sobre el embargo cubano, pues asiste mucho a la dictadura cubana. Cuba es una dictadura, y eso que el presidente lo escriba 100 veces y haga planas, y que Cuba es una dictadura, y el embargo cubano asiste principalmente al hecho de que es una dictadura. Ahora, podemos alegar que esto efectivamente, como lo platicábamos antes de entrar al aire, pues le pega duro a la población. En Cuba vemos una cantidad de restricciones. Ir a Cuba a veces hay pollo, a veces hay cerdo, a veces no hay ninguno de los dos. Tenemos un país que da sus apoyitos, así como también el presidente lo hace a la población más necesitada, pero pues te dan un cartoncito de huevos para una familia de 12. Sí, pero entonces hay una enorme pobreza. La situación cada vez es más precaria. Cada vez es más que precaria, y ahora con el COVID todavía más, aunque acaban de autorizar una vacuna realizada por los cubanos, que ahora el presidente está ofreciendo la ayuda para mandar más vacunas, cuando los cubanos pues tienen ya vacuna, Nosotros no tenemos esta vacuna patria, que ellos ya tienen una vacuna cubana. Entonces el
problema de Cuba, pues seguramente estará en la palestra internacional, se hablará mucho. Hay una gran resistencia que sabemos que sale desde la Florida por parte de los Estados Unidos para acabar con la dictadura cubana, y ahora México ofrece su apoyo incondicional a los cubanos. La pregunta es si el apoyo es para los cubanos o para el gobierno de Cuba, porque también se siente que el presidente de cierto modo se está vacunando en salud, por decirlo así. No se mete en política exterior, pero entonces aquí viene la opinión del presidente sobre lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y el sentir de que se está vacunando en salud porque estamos siguiendo muchos de los pasos que han seguido países que tienen bloqueos internacionales, principalmente por parte de los Estados Unidos. Hablando de Cuba, hablando de Venezuela, hablando de Bolivia, de estos países que han demostrado ser grandes aliados del presidente Andrés Manuel López. Ahora, fíjate, si en el fidelismo, en el 94, hubo una primera, digamos, manifestación de rechazo al régimen de Fidel Castro, lo pudo acallar porque era Fidel Castro y estaba en pleno en el poder. Pero hoy, esto que se vivió este pasado domingo, lo puedo entender. Las condiciones extremas de cómo vive la gente en diferentes ciudades en Cuba es casi canibalismo. Sí, los que hemos tenido el gusto de ir a Cuba nos hemos dado cuenta de cómo se vive en la isla. Tremendo. Y es tremendo. Y también hay que decirle una cosa al auditorio: México ha hecho mucho por Cuba. No podemos decir que los presidentes anteriores no le han dado la mano a Cuba cuando el apoyo en petróleo, el apoyo en comercio, el apoyo en muchas otras cosas se ha dado por parte del gobierno mexicano al gobierno cubano en distintas ocasiones. Otra cosa que quería tocar rápidamente en este espacio es: ya se inauguró el cablebús. Ahora, la próxima ya, la presidenta, ¿no? Porque ya donde va Claudia Sheinbaum, le gritan. Los gritos de presidenta por todos lados se dan, y se da el cablebús, a lo que quiero que veamos una escena del cablebús, a ver si te subes. Ahí está. Mira, yo creo que dentro de todo lo que no tomaron en cuenta es el viento, ráfagas de viento que justamente hay en esta zona, en donde cuando tú vas en una pecera y de repente esto se empieza a mover de esta forma, francamente no se ha de sentir nada padre, y ojalá, esto no pase a mayores, pero estamos hablando de muchas góndolas, de un tráfico aproximado de 8,000 personas por hora, una obra que llaman que es una obra para los pobres y que va a comunicar de un lado a otro, pero que francamente no tiene un vínculo con la pobreza. ¿Qué efectividad puede tener un sistema de un teleférico como este, que te puede dar, pues no sé, o sea, qué aforo te puede dar? Pues creo que por gondolita caben 10, 15 personas. Sí. O sea, lo mucho. No son góndolas grandes, no son... O sea, estamos hablando de unas 5 o 6 mil personas al día. 8,000 personas. 8,000 personas al día. Ahora, dicen que es un transporte que está diseñado para la pobreza. Si lo hubieran hecho esto con un sentido turístico, hubiera sido distinto, ¿eh? Pero esto no es un transporte para los pobres, eso que quede muy claro. Y subirte a una cosa de esas, con los antecedentes, porque te tengo que decir una cosa. Ayer mandaron un video en donde uno de los cables se rompió. Entonces, imagínate tú que se haya roto uno de esos cables y que de repente se vengan las góndolas abajo. Y entonces la Secretaría de Movilidad me contesta en mi Twitter diciendo que ese cable no era parte de la estructura de las góndolas, sino que era el cable que sostenía el proceso de colocación de los otros cables. Era un cable guía. Era un cable guía. Entonces, imagínate tú que se rompe el cable guía para poner los otros cables. ¿Con qué seguridad tenemos nosotros de que el cable para poner los cables se rompió? Entonces, perdónenme, pero yo ahí sí pongo mi letrerito de paso, y antes de subirme a eso, mejor me voy caminando. Pues además, yo no sé en qué momento llegaron a la conclusión de que había que hacer este proyecto. Hay una urgencia, ¿no? Claudia Sheinbaum, ¿qué quiere ser? Presidenta. ¿Y cómo quiere hacerlo? Pues por medio de este tipo de obras. Lo vimos con Marcelo Ebrard. ¿Por qué inauguró la línea 12 del metro con tanta premura? Porque querían el capital político. Esto es lo que está buscando. Vimos la inauguración y eso era un mitin político. Sí. Era un mitin político por completo, en donde Claudia Sheinbaum entra victoriosa, todo el mundo gritándole presidenta, presidenta, y de repente esto, téngale, a ver, súbete. Pero espérate, padrísimo, porque llovió.
Se empezó a meter el agua. Y empezó a meterse el agua en las góndolas. Entonces van las personas viajando en la góndola, cubriéndose con pero esto es francamente preocupante. Es peligroso. Peligrosísimo. Esto potencialmente. Mira, ahí está la imagen en donde van en la góndola y se tiene que ir cubriendo la señora porque está lloviendo y se está metiendo el agua a las góndolas. Digo, yo creo que góndolas nuevas, ¿no? Con las góndolas de Venecia, que son totalmente distintas, son nuevas. Son nuevas. Ojalá y los cables correspondan con los rieles y digo con las góndolas, con las guías. Con las guías para que no se vayan a caer. Es francamente vergonzoso lo que está pasando. Bueno, pues ahí está un proyecto más de esto son proyectos ocurrencia, no se puede poner otra manera. Pudiéndole meter lana a cosas que en verdad funcionen. El sistema de transporte colectivo terrestre en México es nefasto. Entonces, en lugar de empezar a regular todos los microbuses y todo lo que tenemos, los chimecos que todavía hay, tipo de cosas que no tienen ningún sentido para el transporte urbano. Bueno, pues ahí está. Volviendo nada más para rematar al primer tema, yo creo que lo que está sucediendo en Cuba va a ser el inicio de una cadena de reacciones. Podemos ver una revolución de terciopelo latinoamericana, que sería un fenómeno interesante como que sería. Es difícil juzgar un proceso que va a ser histórico en el presente, porque pues, todavía no ha pasado nada. Pero sí, para nosotros es importante advertirlo aquí en este programa, porque para eso estamos aquí. Estamos viendo que esta manifestación de lo que ha sucedido en Cuba este pasado fin de semana es un parteaguas en una actitud en el que la gente en Cuba ya perdió todo respeto a lo que pudiera ser para ello su estabilidad o su integridad o su vida. Han de decir, bueno, pues aquí o reaccionamos o vamos a vivir el resto de nuestras vidas. ¿Cómo se dan las revoluciones? ¿Así? Cuando la gente tiene mucho que ganar y nada que perder. Los cubanos no tienen nada que perder. Ya dicen que se pierde el miedo cuando se acepta lo peor. Y lo peor en Cuba, por supuesto que ya se dio. Hay que vivirlo con ellos. Hemos tenido el privilegio tuyo de vivirlo y nos hemos dado cuenta de que hay gente que se queda ciega en Cuba por falta de proteínas. Ciega. Y esto es... Es un espectáculo ir al supermercado en Cuba. Francamente, es un espectáculo. No es lo que nosotros estamos acostumbrados, en donde las repisas están llenas de alimentos. Uno va al súper en Cuba y hay lo que hay. Sí. Y a veces lo único que hay son los estantes. A veces así de fuerte y así de cruel. Gracias, querido. Gracias, Pedro. Pedro Ferriz Híjar aquí conmigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.